Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Escuche bien, el gobierno venezolano rechazó el informe de Naciones Unidas que concluyó que el Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro Moros, cometió crímenes de lesa humanidad. El canciller de ese país, Jorge Arreaza, calificó como un informe plagado de falsedades en este reporte entregado por investigadores de las Naciones Unidas, a los que acusó de ser una misión fantasma controlada por Estados Unidos que busca dañar la relación con la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, el Ejecutivo chavista no atendió a ninguna de las recomendaciones dadas durante la visita de la exmandataria chilena. ¿Recuerda usted el año pasado? Bueno, y según el informe, permitió e incluso ordenó la represión contra la disidencia. El informe encargado del año pasado por el Consejo de Derechos Humanos se basa en casi 3.000 casos documentados en 411 páginas, en que la oposición destaca que por primera vez se pone nombre y apellido a los responsables de las violaciones. El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 23 de septiembre. Vamos a la mesa de conversación porque tenemos el privilegio de poder conversar con uno de sus autores, uno de los miembros de este equipo, de esta misión, que además es el abogado chileno Francisco Cox, experto en estas materias de derechos humanos y penales. Francisco, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Podemos, Francisco, retrotraernos a cuando la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas, viaja, se interioriza ahí en terreno de lo que pasa? ¿Cuánto de eso tiene que ver con lo que hacen ustedes después que no pudieron entrar a Venezuela porque no les respondieron las peticiones de visita? Mira, en realidad la verdad que somos funciones totalmente independientes y separadas. O sea, de hecho nosotros somos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos y la alta comisionada obviamente tiene su propio mandato y tiene su gente que está en el terreno. Nosotros somos, como les dije, designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y finalmente el nombre de las tres personas es designada por el presidente de este consejo. Ya, entonces, yo no veo una relación entre una y otra. No conozco el backstage de cómo llegan a nuestros nombres, cómo se hace el proceso de negociación del mandato. O sea, toda esa parte nosotros no existíamos, de hecho, como identidad, sino que simplemente nos nombran en enero, si no estoy mal, de este año, que es cuando nos reunimos en Ginebra los tres, y nos reunimos con nuestro coordinador y después empieza el proceso de selección del equipo técnico que apoyó en toda la investigación desde Panamá. Francisco Cox, habrá pesado, me imagino, habrá influido en el nombramiento tuyo, de los otros dos, no sé, el que tú tienes una vastísima experiencia en estas materias. Has estado en Uganda, has estado en México en la matanza de estos estudiantes, es decir, has estado en muchas partes del mundo investigando crímenes, violaciones de los derechos humanos. Esto es parte de tu expertise. Por eso te habrá... Pues yo pensé que tenía relación directamente, te reconozco, con el alto comisionado, por ser Naciones Unidas el techo de estas dos instituciones, pero veo que no. No, nosotros somos independientes. Si bien la alta comisionada, la oficina de la alta comisionada selecciona a las personas, se estableció una división muy clara entre nuestra misión y la de ella. De hecho, nosotros no pudimos, por ejemplo, tener ningún tipo de contacto con la información que tenía la alta comisionada. No fue compartida con nosotros justamente para mantener las dos instituciones separadas. Para no tener influencia de una sobre la otra, no ir con ideas preconcebidas. Sin embargo, Francisco Cox, no llegan a conclusiones tan distintas, ¿no? Por lo que uno ve desde el público, desde fuera. Bueno, como te digo, nosotros obviamente creo que lo que hemos hecho es recopilar información. Hemos tomado declaraciones de testigos, hemos tomado declaraciones de víctimas, hemos tomado declaraciones de lo que se llama insiders, o sea, personas que trabajan dentro de las instituciones y que están dispuestos a
entregar información y conversamos con personas que pertenecían a las fuerzas de seguridad y de inteligencia que desertaron. Es decir, tuvimos un panorama bastante completo de lo que es esa situación. Yo me imagino que también los oficiales y las oficiales que están en terreno tienen contacto y tienen acceso a la información, y por eso la respuesta del canciller creo que no es justa en términos de que cuando uno tiene la información, la conclusión es básicamente lo que se deriva de la propia evidencia que hemos recopilado. Pero en todo caso, no son ustedes los únicos informes que va a buscar información respecto de la situación de derechos humanos que se encuentran con el lamentable resultado de que efectivamente se violan los derechos humanos en ese régimen. Claro, o sea, efectivamente hay informes anteriores, hay informes de Human Rights Watch, hay informes de Amnistía Internacional que han dado cuenta de esta situación. Aquí lo que nosotros hemos hecho es quizás aplicar una visión un poco distinta a lo que ha sido lo habitual, y básicamente marcado por la experiencia que tenemos los tres que participamos. Marta Baliña, que es nuestra presidenta, ella perteneció al grupo de examen preliminar de la Corte Penal Internacional. Paul Sills dirigió hace mucho tiempo ese mismo departamento dentro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces nosotros quisimos darle un enfoque orientado, porque también el mandato decía que teníamos que buscar la responsabilidad y darle justicia a las víctimas. Entonces, nuestra aproximación fue desde el punto de vista del derecho penal internacional mezclado con derecho internacional de los derechos humanos. Entonces quizás eso puede ser un poco lo novedoso y lo que ha llamado la atención, porque como teníamos esta visión y este expertise, por decirlo de una forma, lo que hicimos fue tratar de reconstruir, y creo que lo logramos en gran medida, cuáles eran los modus operandi, cuáles eran los patrones de conducta, cómo se establecía esta cadena de mando, cómo era el traspaso de información, cómo fluía este traspaso de información, y por lo tanto la conclusión nuestra es bastante inevitable. O sea, nosotros entendemos que hay un contexto altamente político, que nosotros de ninguna forma participamos ni nos pronunciamos. De hecho, tenemos, por ejemplo, dentro de nuestras conclusiones, decimos abiertamente que el Estado tiene el deber y el derecho de resguardar el orden público, que tiene el derecho y el deber de sancionar penalmente a aquellas personas que intenten hacer golpes de Estado, pero que todo eso se tiene que hacer con respeto a los derechos humanos, que las detenciones se tienen que hacer con respeto a los derechos humanos, y que incluso cuando decimos que no tenemos antecedentes suficientes, no tenemos información suficiente para saber si es que las detenciones que se producen en el contexto de protesta son detenciones legales o ilegales, pero que sin duda existen un mecanismo de autorización para las protestas que hace casi imposible protestar legítimamente y legalmente dentro de distintas zonas de Caracas donde se han declarado zonas de seguridad. Es decir, yo creo que cualquier persona que lea las 411 páginas del informe se dará cuenta que es un informe balanceado y que lo que se concluye es con base a la información y a la evidencia que nosotros recolectamos, que no hay un sesgo político, que no hay un sesgo de parcialidad por uno u otro sector, sino que simplemente son las conclusiones. Perfecto. Algunas preguntas surgen. Me pareció escucharte, Francisco, que dijiste que una de las búsquedas, uno de los propósitos de ustedes es la búsqueda de justicia para estas personas. Y no sé si escuché bien, pero ¿qué fuero tienen ustedes para intentar la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos? ¿Los van a defender, por ejemplo, ustedes o gente de su comisión ante tribunales internacionales? ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser el resultado del informe? ¿A dónde puede llevarnos? No, me imagino que nos queda en 2 tomos en una biblioteca esto. ¿Qué se hace con este informe? A ver, a lo que yo me refiero es, en el fondo, lo que dice la resolución, que la tengo en inglés, es que en el fondo por eso la traducción más posible es que se haga rendición de cuentas, que haya justicia para las víctimas. Eso es lo que dice, o sea, buscar mecanismos de eso. Por eso nuestras recomendaciones van en ese sentido también. Pero justamente nosotros no tenemos ninguna participación ni en la Corte Penal Internacional,
ni en términos de representar víctimas. De hecho, me parecería que no podemos hacer eso porque justamente estaríamos infringiendo nuestra imparcialidad y Claro, nuestra estarían independencia. en uno de los lados. Exacto. Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente un análisis y un diagnóstico de la situación, dando cuenta de cómo es la cadena de mando, cuáles son los patrones de conducta, cuáles son las dos políticas a las cuales nosotros concluimos que hay políticas de Estado que los Vamos a crímenes hablar de lesa sobre eso. humanidad Sí, sirven Francisco. para avanzar. Me gustaría que después hiciéramos un foco sobre exactamente eso, cuáles son las políticas de Estado que llevan a concluir que ese Estado viola los derechos humanos. Pero antes, ¿qué se va a sacar del limpio de este trabajo de ustedes, insisto, para que no quede en una biblioteca? A ver, lo que se hace, se presenta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahí en el fondo son los países que ven qué es lo que hacen con el informe. Nuestras recomendaciones están dirigidas a distintos entes, en concreto respecto de justicia están dirigidos a las autoridades judiciales y de la Fiscalía de Venezuela que investiguen estos crímenes que se están cometiendo, que se cometieron del 2014 hasta el 2020, y que se investiguen las responsabilidades de todos y cada una de las personas que nosotros mencionamos y de las fuerzas de seguridad que participaron directamente en la perpetración de estos delitos. Yeah. Después hay también una recomendación, que si es que la justicia venezolana no es capaz o no quiere avanzar en estas investigaciones, entonces sea la Corte Penal Internacional, con sus propios procesos, con su evidencia y en sus tiempos, quien juzgue esta situación y que le dé justicia a las víctimas. Por último, hay un tercer peldaño que es en la comunidad internacional, en la justicia internacional, que es la jurisdicción universal. Hay países, hay estados que tienen jurisdicción respecto de delitos de lesa humanidad, no obstante que no se hayan cometido dentro de su territorio. Ejemplos de esos son, por ejemplo, Bélgica, Francia, Alemania. Esos países tienen jurisdicción universal y, por lo tanto, si es que alguno de los perpetradores está en su jurisdicción, que se inicien las investigaciones penales en su contra, si es que, insisto, las autoridades venezolanas no están dando resultados en cuanto a su investigación de manera seria y efectiva. Ahora vamos a lo que dejaste pendiente recién. Ustedes descubren que hay políticas de Estado, hay políticas que están diseñadas para violar los derechos humanos y hay, por lo que se nombra, responsabilidades de autoridades. Por ejemplo, el propio Nicolás Maduro. ¿Cuáles son esas políticas que tienden a violar los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos? Las dos políticas que nosotros identificamos son, por una parte, el silenciamiento o el aplastamiento de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, y otra política que también identificamos es en el combate a la delincuencia. Y dentro de ese combate a la delincuencia, que es una función legítima, como se dice en el informe, se incluye la ejecución extrajudicial. Venezuela es uno de los países que tiene el más alto nivel de muertos por resistencia a la autoridad. Y sin embargo, no hay cifras comparables de funcionarios muertos a manos de supuestamente delincuentes. Quienes son los objetos de esta segunda política son jóvenes hombres de sectores marginales donde se hacen verdaderas redadas, se cierra el barrio, se aparta a quien se anda buscando o a quien se va a imputar o a quien se va a terminar ejecutando y se le termina ejecutando. Testimonios y de distintos vecinos y de familiares dan cuenta que las personas ya estaban reducidas, ya estaban detenidas y después aparecen muertas con un balazo en alguna parte del tercio superior del cuerpo. La primera. Okay, exacto, ejecuciones, acabas de decir tú, o sea, ejecutando personas y haciéndonos pasar por enfrentamientos. Historia que a nosotros nos suena, por lo demás, no nos es tan ajena, digamos. ¿Eh? En este país pasó lo mismo en dictadura. O sea, la dictadura, ustedes no se refieren a dictadura en ningún momento a Nicolás Maduro, ustedes no entran en un juicio de qué tipo de gobierno, qué tipo de régimen es el que hay ahí en Venezuela, ¿no? No, nosotros no, porque no está dentro de nuestro mandato, no es nuestras funciones. Nosotros decimos que sí hay un debilitamiento de algunas instituciones, como por ejemplo la imparcialidad del Poder Judicial, la imparcialidad del Ministerio Público, la Fiscalía, pero nosotros no entramos a cuestionar si es que el gobierno de Nicolás Maduro es legítimo o no es legítimo. Eso escapa a nuestro mandato. Nuestro mandato es muy preciso
y nosotros quisimos ser respetuosos de ese mandato y justamente no entrar en el juego político de si es que quién es legítimamente el gobierno de Venezuela. Nosotros cumplimos nuestro mandato al que fuimos nombrados. También por experiencias propias de nuestro país es interesante saber dónde radican las responsabilidades de estas políticas, porque a veces quien la ejecuta es distinto a quien la diseña o quien la mandata, ¿no es cierto? Y puede ser un mando medio de un batallón. Aquí entiendo que ustedes llegan a la conclusión de que al menos alguna de la información de que va a suceder lo que ustedes evidenciaron que sucede, estuvo en conocimiento de Nicolás Maduro propiamente. A ver, nosotros tenemos información justamente de eso y respecto concretamente de lo que es la política de aplastamiento de la oposición a manos de SEBIN. SEBIN es la Agencia de Inteligencia Civil de Venezuela. Y esa agencia, tenemos información, al menos de fuentes que eran miembros de dicha organización, que Nicolás Maduro daba órdenes directas al director de esa agencia y que Diosdado Cabello también daba órdenes directas a esa agencia respecto a quién intervenir, a quién seguir, a quién terminar deteniendo, y una vez que una persona es detenida y se incorpora, como he dicho, hay dos centros de detención principales del SEBIN, que son Plaza Venezuela y el Helicoide, que era un antiguo mall, son torturados y son sometidos a condiciones de detención que son absolutamente violatorias de los derechos humanos. Entonces, por eso nosotros decimos que hay en ese aspecto hay conocimiento, pero además hay órdenes, o sea, contribución directa. Por otra parte, también hemos logrado restablecer la cadena de mando y el flujo de información, y entonces podemos determinar que efectivamente, al menos Nicolás Maduro, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, tenían información de los crímenes que se estaban cometiendo, y teniendo el control, porque la disciplina se mantenía, el control se mantenía, no tomaron medidas preventivas y represivas como establece la exigencia del Estatuto de Roma, a través de la responsabilidad del comandante. Y también podemos concluir que aquí, un poco a lo que tú planteabas, que también la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en distintos casos ha señalado que actos aislados obviamente no pueden ser imputados al comandante, y incluso podrían no ser crímenes de lesa humanidad, toda vez que los crímenes de lesa humanidad tienen que ser sistemáticos o generalizados. Nosotros decimos que son tanto sistemáticos como generalizados. Por lo tanto, aquí hay una conjunción de elementos que nos hacen determinar que Nicolás Maduro, con motivos razonables, y esto me parece muy importante destacarlo, que nuestro estándar de prueba es motivos razonables, no es más allá de toda duda razonable. Quien va a determinar los contornos concretos de cuál fue la contribución y cuál fue la participación de cada una de las personas que nosotros mencionamos, van a ser los tribunales de justicia nacionales de Venezuela, nacionales de otros países, o la Corte Penal Internacional, si es que estos casos son investigados. Lo que queda saber, ya vimos una primera reacción que naturalmente invalida todo lo que ustedes dicen, los acusan de las cosas que uno espera que las dictaduras acusen a los informes de derechos humanos, pero ¿lo relacionan de alguna manera con la actitud del régimen de Maduro de los últimos días de liberar a un montón de líderes políticos de oposición, búsqueda de acercamiento con parte de la oposición de cara a las elecciones que vienen? Ustedes que conocieron desde adentro, pese a que no los dejaron entrar, ¿ustedes ven que ellos están intentando negociar y terminar con este régimen represor, o no se dieron cuenta o no llegan a darse cuenta de eso? Nosotros la verdad que no tenemos los elementos suficientes, como te digo, yo no soy ni cientista político ni analista político. Lo que sí ha sido una práctica bastante frecuente del gobierno de Maduro es que cuando se acercan estas sesiones del Consejo de Derechos Humanos se producen estas liberaciones. Hay coincidencia. Sí, eso sí ha ocurrido anteriormente. Lo que sí nosotros esperamos es que efectivamente nuestro informe tiene que ser, o sea, quiere ser una contribución a que las víctimas no sigan sufriendo y que aquellas que ya sufrieron obtengan justicia y reparación. Si esta forma, así están tomando nuestro informe o está contribuyendo en algo a lo que tú dices, bueno, la verdad que nos sentiríamos, creo que los tres y todo el equipo que nos apoyó,
que fue un equipo muy profesional, nos sentimos, yo creo que muy satisfechos. Francisco, dada tu experiencia, no en particular de este caso, tu experiencia como abogado que ha litigado internacionalmente, que ha investigado casos de este tipo, ¿corren riesgo los líderes de este régimen, si pierden el poder, de ser detenidos por la Justicia Penal Internacional, de correr la misma suerte que corrió Slobodan Milosevic, por ejemplo, y otros criminales u otros dictadores? Y eso te lo planteo porque hay muchos que sostienen que una de las cosas que sostiene en el poder a Maduro y a todo su camarilla, a todo su régimen, o su banda, lo que intentan es mantener el poder porque saben que si caen, terminan presos para siempre, además de perder la fortuna, en fin. ¿Estamos frente a posibles líderes que terminen tras las rejas por la justicia internacional? A ver, el tema que tú acabas de plantear creo que es uno de los temas más difíciles que siempre ocurre en estos temas de justicia transicional, como se llama. Siempre supuestamente hay una disputa entre justicia y paz, y esa es la disyuntiva que siempre se está jugando en estos procesos. En el caso de Uganda, como el que tú mencionabas, muchas veces se dijo que el hecho de que hubiesen órdenes de aprehensión emitidas por la Corte Penal Internacional era lo que impedía el proceso de paz en el norte de Uganda. Sin embargo, lo que muestra es que en realidad, existiendo incluso órdenes de aprehensión o no existiendo una orden de aprehensión, las personas se aferran al poder porque se aferran al poder. Les gusta la situación, no necesariamente se van no es simplemente el zafar de la justicia. De que termino preso. Generalmente cuando tú has vivido en un marco de impunidad durante muchos años, ves muy poco probable esa situación. Ahora, también es cierto que la historia muestra que incluso las personas que se creen que no podían jamás ser juzgadas, terminan siéndolo. Y por lo tanto, hoy en día yo creo que además la justicia penal internacional ha avanzado muchísimo en términos de efectividad, en términos de que, aunque tarde, muchas veces llega. Francisco Cox, miembro de esta misión investigadora de las Naciones Unidas sobre Venezuela, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, felicitaciones por el trabajo que hace bajo un chileno como tú, que no son muchos los chilenos que participan de estas organizaciones internacionales, dado el expertise que tiene para dar verdad y seguir casos de derechos humanos que son una pesadilla en el mundo y que parece que no tiene que ver con la modernidad, se siguen repitiendo y parece que va a haber siempre regímenes que tienen estas prácticas. Francisco, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, que estés bien. Gracias. Hacemos una pausa, ¿les parece? Ya volvemos, espérenos. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras? Con Scotiabank y su programa de beneficios, acumulas Scotia Pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlos en lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, a través de la app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. Y tomamos contacto de inmediato con el senador Juan Ignacio Latorre, que es senador de Revolución Democrática y presidente en esta condición, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Senador, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Senador, la convocatoria, la invitación tiene que ver con que nos cuente los avances de la ley migratoria que se está tratando en el Senado ya hace un rato. Pero es imposible en esta condición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que si nos puede ayudar con una reflexión al informe que sale hoy de la ONU, no sé si usted escuchó que estábamos recién con Francisco Cox, sobre estas violaciones a los derechos humanos, que ya por tercera, cuarta, quinta vez se establece fehacientemente que en el régimen de Nicolás Maduro se violan los derechos humanos de manera sistemática. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué podría eventualmente hacer una república como Chile de manifestarse, apoyar? Chile se benefició en dictadura del apoyo internacional en parte, ¿no? Para poder zafar de una dictadura. Absolutamente. No escuché la conversación con Francisco Cox, estaba en otra reunión, Matías, Ya. que no problema, podía opinar. Pero ha visto el informe, seguro que ha visto noticias. Sí. Sí, absolutamente. Yo creo que, a ver, primero es valorar estos informes de Naciones Unidas. Yo creo que
es una constatación más de algo que hemos dicho en reiteradas ocasiones. Por lo menos en Revolución Democrática hemos sostenido una posición crítica frente a la violación a los derechos humanos en Venezuela. Hemos apoyado también públicamente las gestiones que se han hecho desde la comunidad internacional. Pongo, por ejemplo, al expresidente de España, Zapatero, que ha intentado facilitar una salida política, por ejemplo, llamando o proponiendo, digamos, elecciones democráticas. El grupo también que en su momento dirigió Uruguay, México, el grupo de apoyo desde América Latina. Yo creo que hay que buscar esas instancias de la comunidad internacional. Y además, yo diría, Matías, también estamos en un momento muy preocupante en relación a los derechos humanos a nivel regional. Si uno ve lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, con el asesinato a ciudadanos por parte de la policía en manifestaciones sociales, lo hemos visto también en México, han habido situaciones muy, muy preocupantes donde hay una situación de violencia sistemática. Juan Ignacio, ¿es comparable la acción de una policía que se sale de los protocolos e incluso se sale de lo establecido en la ley y se producen muertes como la de Ordóñez, por ejemplo, no sé si, José Ordóñez me parece que se llama, el colombiano que murió? ¿Es comparable ese a un régimen que institucionalmente tiene operativos centros de detención y viola los derechos humanos de manera sistemática? ¿Es comparable el grupo policiales que cometen eventualmente violaciones a los derechos humanos o se salen de la ley y del protocolo con estos regímenes que tienen un sistema para hacerlo? Que yo creo que acá no se trata de jugar al empate o a la comparación. Yo creo que hay gravedades de distintos niveles de mayor intensidad, y en ese sentido el informe de Naciones Unidas es muy potente en el caso de Venezuela porque habla de crímenes de lesa humanidad. Es lo mismo que nos dijeron en Chile a nosotros en dictadura en 17 años donde hubo terrorismo de Estado. Hoy día conmemoramos el asesinato, la tortura a Víctor Jara, por ejemplo, un asesinato brutal que fue a comienzos de la dictadura. Esos son crímenes de lesa humanidad y tienen que estar presos, tiene que haber justicia. Por eso el tema de Punta Peuco a nosotros nos viene una y otra vez, etcétera. Y eso es lo que uno espera en la comunidad internacional. Cuando hay crímenes de lesa humanidad, esos delitos no pueden quedar impunes, tiene que haber justicia. Y también tiene que haber una salida política a la situación de esos países, porque tampoco la solución es, por ejemplo, una intervención militar extranjera. Supongo que nadie de la comunidad internacional que valora los derechos humanos quiere una intervención militar, por ejemplo, como hay algunos que proponen desde Estados Unidos intervenir Venezuela militarmente porque se violan los derechos humanos en Venezuela. Entonces, yo creo que son ponderaciones que hay que hacer. Para Chile tampoco la solución era una intervención militar extranjera, era una salida democrática. Y eso es lo que la comunidad internacional también ayudó. De hecho, Estados Unidos le quita piso en algún momento a Pinochet muy fuertemente y se colabora, digamos, una salida política en Chile. Entonces, cada situación en su mérito, y analizar los informes de Naciones Unidas en ese sentido también para Chile. Nosotros no nos podemos poner hoy día en una posición de autoridad moral y andar predicando a otros países como el país ejemplar de América Latina. Tenemos 5 informes, Matías, de violaciones masivas, graves a los derechos humanos en un contexto muy acotado de tiempo, en el contexto del estallido social. Esta misma semana, Matías, me tocó en la Comisión de Derechos Humanos citar a representantes del Ejército por el asesinato del joven Romario Veloz en La Serena, y no fue nadie del Ejército, no fue el ministro de Defensa tampoco. No han abierto sumario y llevamos 11 meses, y eso ocurrió en democracia, ahora en Chile. También lo han dicho informes de derechos humanos sobre la situación en la Araucanía. Hoy día hubo una marcha por la defensa de los derechos humanos de los niños mapuche y hubo violencia policial contra niños mapuche. Hay violaciones de derechos humanos en las cárceles, y hay derechos humanos desde el 90 a la fecha. No sé si hay algún país en el mundo donde dentro de su territorio no se haya violado un derecho humano. Yo creo que en cualquier régimen puede darse. La diferencia de consideración es cuando hay un régimen que tiene una organización para violar los derechos humanos, a que haya una violación a los derechos humanos, o 2 o 3. No sé si me explico con la pregunta. Sí, por eso Matías, estamos hablando, Venezuela, crímenes de lesa humanidad, gravísimo. Y ahí no puede haber impunidad, tiene que haber justicia, perfecto, gravísimo. Y una salida política. Chile, violaciones masivas, graves a los derechos humanos, en muy poco tiempo, y tenemos una deuda sistemática a las chilenas. Reparación y garantías de no repetición. Y yo tengo mucho temor
de que no estamos generando las condiciones para las garantías de no repetición de los derechos humanos en Chile. Vamos al tema que nos convoca, que es el avance del proyecto de ley de migraciones. ¿En qué va? Porque se va votando de a poco. Se votaban algunos proyectos la semana pasada. No sé si hoy día hubo discusión o votación. ¿Cuándo entra en tabla? ¿Y cuándo podríamos tener una ley? Que hace tiempo se discute ya. Sí, estábamos citados para hoy día votar el proyecto de migraciones, Matías, estaba en tabla, en discusión, pero finalmente no avanzamos, no votamos hoy día porque se fue la sesión en otros proyectos. Votamos el proyecto del fondo COVID, habían otros proyectos pendientes, temas de tribunales de justicia, y finalmente se comió, digamos, el tiempo la tabla. Ahora, el proyecto de migraciones lo vamos votando por partes, efectivamente, vamos a estar, yo creo que varias sesiones en esto. Es un proyecto largo, complejo, que tiene 3 informes en el Senado, tiene el de la Comisión de Gobierno, de Derechos Humanos y de Hacienda, por lo tanto se va votando también por parte. Hay indicaciones que se han renovado, se han solicitado votaciones separadas, varios hemos solicitado votaciones separadas desde la oposición, desde la derecha, desde el gobierno también ha renovado indicaciones. Entonces es un debate complejo que a mí me gustaría, lo he repetido muchas veces, Matías, tal vez lo hemos conversado también en la radio, sí, cuando me has invitado, pero en el fondo creo que hay que hacer la distinción de 2 cosas, 2 niveles. Uno es, entendiendo que estamos en un momento especial de pandemia, de crisis económica muy brutal, con fronteras cerradas, y probablemente eso tenga que permanecer así durante todo lo que dure el estado de excepción, la pandemia y la crisis económica, pero la ley que estamos votando es una ley permanente sobre migraciones para el siglo XXI que pretende reemplazar una ley que data del año 75, claro, en dictadura, en otro contexto histórico, político, donde el extranjero era visto como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, lo que estamos legislando es un proyecto de ley permanente que además tiene 7 años de discusión en el Congreso, Matías, que a veces cuesta entender eso. Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y estamos ahora en segundo trámite en el Senado. Probablemente esto incluso termine en una comisión mixta. Entonces, el debate es complejo, el gestionar el fenómeno de las migraciones es complejo, genera debate, genera muchas polémicas, digamos, pero la ley es una ley permanente para el siglo XXI, claro, no para la pandemia. No, por supuesto, es una ley que tiene que durar muchos años, tiene que ser un marco general, ¿no es cierto? No una excepción constitucional. Uno de los temas más polémicos, que ha generado roces, conflictos, incluso dentro de la oposición hay distintas miradas, tiene que ver con esto que le han llamado el turismo laboral, ¿no es cierto? Hasta ahora una persona puede venir a Chile a hacer turismo, a mirar, qué sé yo, la linda costa chilena, y estando adentro de Chile buscar trabajo y quedarse trabajando y cambiar su estatus. Lo que se busca, y lo que busca el gobierno, entiendo en el proyecto, es justamente que uno pueda venir a hacer turismo naturalmente, pero quien encuentre trabajo no lo puede hacer en ese cambio de visa estando aquí adentro, sino que tiene que buscar con visas consulares en los países de orígenes y pedir explícitamente permiso para venir a buscar trabajo. ¿Eso es más o menos así? ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Sí, Matías, mira, acá lo que hay es tratar de sincerar una realidad que ocurre no solo en nuestro país, sino que en otros países. Por ejemplo, yo mismo viví en Barcelona 3 años, que es un país que recibe muchas migraciones, y ahí ocurría, y en Europa pasa mucho también, que la gente llega con visa de turismo y luego se queda, porque en el fondo el motivo del viaje no era el turismo, sino que el motivo era búsqueda de oportunidades laborales. O pasa con estudiantes también, que van con una visa de estudios que dura 1 año y luego, en el fondo, gente que busca estar un tiempo más y oportunidades laborales. Ocurre también en Chile, nos pasa a nosotros también. Este es parte del fenómeno de las migraciones en el mundo moderno. Por lo tanto, lo que busca esta indicación es sincerar, es darle una oportunidad a la persona que ingresa a nuestro país de sincerar el motivo por el cual ingresa al país. En el fondo, y esto, el debate de fondo es que queremos tener bajas tasas de migración irregular, porque ¿qué pasa con una persona que ingresa como turista, termina su periodo de turista, vence, pero se queda en el país, queda sin papeles, queda en situación irregular, y eso no le hace bien ni al migrante, porque se expone a la vulnerabilidad, ni al país. ¿Qué pasa? Pusiste el caso de Barcelona, Europa. ¿Qué pasa si a un estudiante o un turista se vence la visa que llevaba, de estudiante o de turista, se queda trabajando y lo pillan? ¿Qué le pasa a ese turista en Europa?
Bueno, ojo que en algunos casos hay detención o hay decretos de expulsión, y ese es parte del problema, Matías. Los países pueden decretar la expulsión de una persona, pero no logran ejecutar un porcentaje bajo de las expulsiones. Le puedes preguntar a la gente del gobierno. Han decretado en el último tiempo 8.000 expulsiones, pero en la práctica logran expulsar a muy poca gente. Entonces, pero lo que eso ocurre es lo que con la gran mayoría de esa gente... Es que quiero saber, la norma chilena y la posición de ustedes es que si alguien viene tramposamente a buscar trabajo, no diciendo que viene a eso, viene por turismo, viene y se queda porque lo que venía era buscar pega, entendemos solidariamente que si se viene a buscar pega aquí es porque en su país la situación está muy compleja y tiene una familia que alimentar. Toda esa empatía humana, sin duda que es insolayable. Dicho eso, ¿qué es lo que a tu juicio debiera pasar con una persona que viene de una manera torcida a buscar trabajo sin decir que viene a eso y se le fiscaliza y se le pilla? ¿Qué debiera hacerse a tu juicio, idealmente? Bueno, justamente lo que nosotros buscamos en la ley, no solo con esta indicación, sino que más en la ley, es que queden muy claros los requisitos por los cuales y los mecanismos de flexibilización para el objetivo de disminuir las tasas de migración irregular. Es decir, queremos ayudar a regularizar la situación de esa persona. Y el país puede ofrecer esa posibilidad. Es lo mismo que recomienda el Pacto de Naciones Unidas para una migración ordenada y regular, que los países ofrezcan mecanismos flexibles de regularización. Desde adentro, o sea, la persona que vino, que estando usted adentro, puede cambiar su estatus o regularizar. ¿Eso? Exacto, pero cumpliendo determinados requisitos que están en la ley. Por ejemplo, si logra acreditar que tiene sustento económico, que no depende en el fondo del Estado, y eso es lo que le pasa a la gran mayoría de los migrantes que están en Chile, o que logró vive con otras personas, tiene de alguna manera resuelto ciertos niveles, por ejemplo, de su autonomía económica, social, pero es importante regularizar los papeles. ¿Y por qué no son partidarios de el turismo es turismo, lo laboral es laboral, el estudio es estudio? Y que se sepa de antemano y que la ley chilena sea lo suficientemente claro que si alguien viene y que necesite trabajo, que pide una visa para venir a buscar trabajo con tiempo acotado, que se le dé la oportunidad y que venga a competir al mercado laboral chileno. ¿Por qué esta situación que de repente dicen, vamos nomás, en Chile ahí regularizamos? Eso no podrá generar cierto desorden y que haya mafias que hagan trata de personas y todo lo que ya conocemos. No, claro, sí, yo entiendo el punto de vista y teóricamente funcionaría mucho mejor, ¿no? Las reglas claras, cada uno en su estatus, etcétera, el mecanismo de ingreso, pero en la práctica eso no ocurre. Le puedes preguntar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política migratoria muy restrictiva, muy exigente, con las cosas y los papeles muy claros, pero tiene altas tasas de migración irregular. Es decir, a Estados Unidos entra igual gente de manera irregular, se queda de manera irregular, y están lo que se llama en negro, ¿no? Como en cifras en negro. Y eso finalmente los expone a la población migrante a explotación, abusos, pero también expone a la sociedad receptora, digamos, a dinámicas de segregación, de exclusión, que después son muy difíciles de gestionar. Por eso es que el Pacto de Naciones Unidas, que yo lamento que Piñera no quiso firmar el 2018, lo mismo que Trump en Estados Unidos, no quisieron firmar ese pacto que propone una serie de mecanismos, objetivos, buenas políticas migratorias para disminuir las tasas de migración irregular. Pero obviamente el Estado tiene el último recurso, que es expulsar a personas que no cumplen ninguno de los requisitos o que están cometiendo delitos, etcétera, pero cumpliendo un debido proceso, que eso tiene que quedar por ley, evitar la discriminación arbitraria de los gobiernos de turno, eso tiene que quedar por ley. Por eso hablábamos al comienzo que es muy importante una ley permanente para el siglo XXI. Pero no es discriminatorio. Es muy claro todos los requisitos. Senador, no es abusivo con las personas de países que están viviendo situaciones complejísimas, por ejemplo Haití, por ejemplo Venezuela, que se vienen porque están desesperados, no eligieron dejar su país ni su familia. No es abusivo decirle, venga con la visa que quiera, aquí lo regularizamos, y no es mejor ser honesto y decirle, mire, acá no venga, porque en este momento no tenemos las condiciones laborales. Por ejemplo, ahora en Chile, no tenemos las condiciones laborales. Usted aquí no lo va a pasar bien. Usted aquí va a entrar en negro, van a abusar laboralmente de usted, van a explotarlo, le van a pagar menos, porque hay mucho desempleo en Chile en este momento. Pero entonces busque visas laborales cuando tengamos condiciones de ser empáticos y receptivos.
A mí lo que me llama la atención es que la ley se haga cargo de una irregularidad. Era cuando había, ¿se acuerdan la discusión de la ley de divorcio? Entonces decían, no importa, si mintamos. Es que la ley no puede ser una ley que se ampare en la mentira. Tiene que ser una ley que diga la verdad. Permitamos que se divorcie la gente si se quiere divorciar. Son grandes. No, es que va a haber más divorcios si es que ley de divorcio. No, entonces quedémonos en la mentira. Eso es lo que me llama la atención. Una ley que incorpora la mentira en su forma de actuar. Yo no creo que el Pacto de Naciones Unidas para una migración ordenada y regular incorpora la mentira, sino que trata de hacerse cargo de una realidad que existe, que es la migración irregular, que incluso son los pasos no habilitados. Senador, tú puedes decir, oye, yo no voy a aceptar a ninguna... No digo Naciones Unidas miente, me refiero a cuando veíamos esos aviones llenos de inmigrantes que estaban pasando lo pésimo, sufriendo, venían con sus carpetitas amarillas. Es una mentira porque no venían de turismo. Lo sabían ellos, lo sabíamos nosotros, lo sabía la Policía de Migraciones, lo sabían todos. Lo mismo que los divorcios, todos lo sabían. Sin embargo, la ley miraba por otro lado. Eso me refiero con mentira. Es que la ley nuestra, la ley del año 75, es una mala ley y tenemos una institución obsoleta en términos de migración, y por eso es que hay que modernizarla. Pero hay que incorporar estándares modernos también de derechos humanos, a propósito de lo que estábamos hablando al comienzo de la entrevista. Y uno de los objetivos que hay que luchar en el mundo, y por eso esto requiere también cooperación, colaboración. Por eso es importante firmar los pactos de Naciones Unidas, firmar los acuerdos multilaterales, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, paso el dato a propósito del canciller Alamán. Está muy bien firmar tratados de libre comercio, pero también acuerdos multilaterales en materia de justicia ambiental, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el tráfico de personas existe, la trata de personas existe, y hay que luchar con esas vulneraciones de los derechos humanos, pero de manera con cooperación multilateral y además con legislaciones modernas. Entonces, estos mecanismos ayudan justamente a evitar eso, Matías. No es mentir, es hacerte cargo de una realidad que existe. Ahora, insisto, estamos en una crisis económica, hay que cerrar fronteras, hay que tener políticas más restrictivas, perfecto, y por eso podemos acordar en una comisión mixta con el gobierno algún artículo transitorio que mientras dure esta crisis, esta situación, la ley queda de alguna manera suspendida, porque la situación económica no da para hoy día recibir a la población. Eso es honesto, es decir, lo sentimos. No podemos ahora. Feliz los ayudaríamos, feliz los recibiríamos, pero este no es el momento. Eso es lo honesto. Entonces, no vamos a dar visas de trabajo durante 6 meses, las vamos a dar cuando podamos darlas. Pero no venga como turista y a trabajar, porque si no, nos desbarajusta todo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con eso, Matías. Y de hecho, el Banco Central de Chile, hace un año atrás, decía los migrantes aportan 4.000 millones de dólares al año en Chile. Aportan al PIB, incluso desde los fríos números económicos. El sistema económico chileno necesita mano de obra migrante. El tema es cómo la gestionas, la ordenas, la regulas, respetas los derechos humanos, porque también nosotros tenemos compatriotas chilenos en el extranjero que han decidido migrar en mayor cantidad a los extranjeros que han venido a Chile, y también queremos que los respeten en su dignidad y sus derechos humanos, que implica reciprocidad, cooperación internacional, mirando el siglo XXI, porque migrar es un derecho humano. Y hay una sola raza humana. Si el racismo finalmente es una construcción y un prejuicio ideológico, diría yo, pero la raza humana es una sola. Ese es un acuerdo civilizatorio. Por eso es importante hablar también desde una perspectiva de derechos humanos. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Muchísimas gracias por esta conversación, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Chao. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Hacemos una pausa, ¿sí? A la vuelta, espérennos un poquitito y ya volvemos aquí en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Vamos a la pantalla a ver qué titula en este momento nuestro portal de noticias 24horas.cl. Vamos a ver. Ah, bueno. No leo bien, voy a limpiar mis anteojos.
Se metió en la pelea. La UC venció con claridad a Gremio en su regreso a Copa Libertadores. La calle mojada. ¿Hay algo que agregar? No, corriendo a la fábrica donde ¿hacemos una pausa? Manuel. ¡Qué maravilla! Entre eso y lo que escuchamos, vamos a un corte puro placer. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. La delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla, revisamos la temperatura a este momento en la región metropolitana. El termómetro marca